Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a la segunda parte del segundo capítulo del programa Siguiendo sus Pasos. Les habla Daniel Rueda y me acompaña mi amada esposa, Victoria. Buenos días a todos, espero que estéis bien. ¿Qué tal estás, Victoria? Bien, no me puedo quejar, ha sido una buena semana. Me alegra mucho. Pues hoy vamos a continuar hablando de un tema muy interesante que ya empezamos la semana pasada. Si te parece bien, resumimos lo del capítulo anterior para recordar un poco. Me parece perfecto. Si te acuerdas, la semana pasada empezamos a responder la pregunta: ¿podemos fiarnos del texto bíblico? Durante ese programa empezamos a hablar sobre el Antiguo Testamento. No sé si te acordarás, pero hablábamos de que hay muchos argumentos a favor de que el texto que fue escrito en ese momento es fiel hoy en día. Y empezamos a desarrollar varias pruebas, varios argumentos que nos llevaban a la conclusión de que lo que tenemos ahora es clavado, lo podemos decir, al texto original. Hablábamos de los lenguajes. También me acuerdo que mencionábamos varios factores externos a la Biblia que corroboraban su veracidad. Tenemos pruebas históricas, tenemos pruebas arqueológicas, tenemos también que hoy en día se está estudiando el mismo lenguaje que se estaba hablando en ese momento. Por lo tanto, sí, podemos decir que nos podemos fiar del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a continuar porque hay todavía más. Nos quedan dos partes más para hablar sobre el tema de si podemos fiarnos de la Biblia en conjunto. Y hoy vamos a hablar sobre el tema central de toda la Biblia. Vamos a llegar al núcleo de la historia. Y es muy importante que dejemos claro que sí podemos fiarnos, he hecho spoiler ahora mismo, de los evangelios. ¿Alguna vez te has preguntado si podemos fiarnos de los evangelios? Bueno, es que cuando pensamos en la Biblia y justificamos, por ejemplo, el día anterior, yo ya declaraba que los evangelios también estaban justificados en ese momento. Sí, pero la mayoría de las personas dan por hecho las cosas y muchas veces algunos argumentos que tenemos en contra del cristianismo es justamente que lo que está escrito no es fiable. Pero esto solamente surge porque no hay un conocimiento profundo del texto y su historia. Vamos a empezar pues a desentrañar un poco sobre la veracidad de los evangelios, pero vamos a empezar por una pregunta que parece obvia, pero ¿qué son los evangelios? Muchas personas creen que los evangelios son biografías de Jesús. ¿Y no lo son? Pues no exactamente, no son biografías de Jesús. Parecen biografías, pero no lo son. Porque en todo caso tendríamos 4 biografías diferentes. Son demasiado diferentes entre ellas como para que tengan un mismo sistema. Bueno, pero podemos ver muchas historias repetidas en las biografías. Correcto, pero el sistema que se utiliza para escribir una biografía no se ve en los evangelios. Esto es una de las razones por las que tenemos que decir que los evangelios no son biografías. Antes de seguir, ¿podrías definirme biografías? Las biografías son escritos en los que se narra sistemáticamente la historia, la vida, las obras, los dichos, incluso algunas veces los pensamientos, si es una autobiografía de una persona en concreto, desde que nace hasta el día en que lo escribe o hasta su muerte. Entonces, vemos que no encaja muy bien con el sistema de los evangelios. Y esto es muy normal, porque en aquel tiempo, estamos hablando del siglo I, una sociedad griega romana, no existía el género biográfico en sí mismo. Lo que sí existía era la publicidad. ¿Sabías eso? ¿Cómo que la publicidad? Es decir, tenemos muchos ejemplos de otros escritores externos a la Biblia en los que se utilizaba este género escrito para promocionar a una persona. Por ejemplo, tenemos los escritos del propio César en la conquista de la Galia. Este hombre, famoso en todo el mundo, lo que hizo fue que fue el primero en documentar sus conquistas y enviarlas a Roma diciendo: Roma, ya hemos conquistado una tercera parte de las Galias. Y lo he hecho así, así, así. Yo lo hice. Firmado César. Bueno, entonces si no es una biografía, ¿cómo lo denominarías tú? Pues mira, para que fuese una biografía,
tendría que ser algo muy cronológico y muy riguroso. Pero esto no es lo que vemos. Lo que vemos es que tenemos 4 documentales. ¿Sabías que se podría definir como documentales los evangelios? No lo había pensado. Un documental es un trocito en el que se explica un suceso concreto de una persona. Vamos a poner, por ejemplo, la historia de Hitler, por ejemplo. Ujú. De Hitler podríamos hablar de dónde vivió, cómo vivió, todos sus romances, toda su vida sentimental, y esto sería un documental. Estamos centrándonos en un aspecto específico de la vida de Hitler. Pero otro documental podría tratar en el momento en que se volvió líder del partido nazi hasta su muerte. Esto sería otro trozo. También podríamos hablar de él en su faceta como líder de Alemania, todas sus reformas, toda la economía con la que resurgió el país, con la que se volvió a hundir. Es decir, un documental nos permite hablar de algo específico que queremos transmitir sobre un hecho o una persona, y lo hace saltándose pasos. No tienes por qué ir rigurosamente cronológicamente. Puedes hablar de aquello que más te ha impactado o lo que te ayude a decir lo que quieres decir. Entonces podemos ver a los evangelios como documentales, ¿no? Exacto, pero no solamente documentales, sino tomando en cuenta lo que he dicho antes de que el género que se utilizaba más era promocional, se podría llamar documental querigmático. ¿Qué es querigmático? Querigmático es justamente una palabreja griega que quiere decir promocional. Es decir, lo que se intentaba con este género era anunciar o proclamar. Como si viniese una persona, por ejemplo en Juego de Tronos, aquella que va delante de los que están castigados gritando «confiesa, confiesa», o «vergüenza, vergüenza», con la campanita, ¿no? Ajá. Ella está proclamando el castigo que se está imponiendo. Entonces, si lo pasamos a escritos, vendría a ser la palabra querigmático. Por lo tanto, vemos que los evangelios son una proclamación. Son algo que fue escrito para ser divulgado, para ser dicho en voz alta. Pero no fue escrito mientras sucedía, sino que fue escrito después, ¿no? No. Y aquí tenemos algo muy interesante de esta sección. Los evangelios solo son 4 dentro de las Sagradas Escrituras. Tenemos Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y no lo he dicho así por decirlo, lo he dicho en el orden cronológico en que fue escrito, no en el que aparece en las Escrituras. El canon en el que aparece en las Escrituras fue divulgado por Jerónimo, un revisor de las Escrituras de la Edad Media. Él fue el que propuso el canon. Pero vamos a entrar en detalles. Lo primero que tenemos que tener claro es que no fueron los primeros escritos que tenemos del Nuevo Testamento, perdón. Claro, porque los primeros, si no voy mal, fueron las cartas paulinas antes que los evangelios. No todas, pero sí que por orden vendría la carta a los tesalonicenses. Esta fue el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento. Pero lo que sí que podemos saber es que los evangelios fueron escritos en un lapso de 30 años, entre el año 60 y el año 90 después de Cristo. Me parece muy curioso que no escribieran primero los evangelios, porque precisamente es lo que ellos iban contando, entonces eso se transmitía más que nada oralmente. Pero piénsalo de esta manera, en ese momento no era necesario, porque las personas que habían vivido con Jesús, es decir, los testigos oculares, eran los que estaban hablando de Jesús. No era necesario un escrito, porque las personas estaban ahí para proclamar. Ellos eran los emisarios. Cierto. ¿Qué pasó? Que mientras fue pasando el tiempo, los testigos oculares empezaron a morir. Algunos fueron asesinados, otros temían por sus vidas y tenían que empezar a esconderse. Entonces fue necesario poner por escrito lo que ya se sabía en las iglesias. De tal manera que los nuevos creyentes, también tenemos que pensar que en esta época es cuando la iglesia se expande y sale de las fronteras de Israel y comienza en Siria, luego en Turquía, luego en Grecia. Entonces era necesario enviarles algo escrito fiable para que ellos supieran lo que había pasado. Ahora bien, tenemos también una pequeña curiosidad. En el momento en que fue escrito los evangelios,
se sabe que existía una especie de documento, una hoja, con los dichos de Jesús. ¿Dichos? Solo los dichos. O sea, a las parábolas o lo que él iba comentando. Según qué frases que fueron dichas por Jesús, que luego fueron introducidas en los evangelios como parte del texto. No sabemos cómo se llamaba este texto, realmente no tenemos una prueba tangible de que existió, pero las pruebas del estudio de los evangelios nos indican de que hay ciertas frases que se repiten en todos los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos, ya llegaremos a eso, que parecen proceder de un documento que se le ha llamado documento Q o documento Quelle, que en alemán significa fuente. Entonces vemos que ya había habido un intento primario de escribir lo que Jesús había dicho, pero no con la precisión o con la necesidad de abarcar todo lo que Jesús había hecho. Y solo eran frases, o sea, las parábolas y todo esto, diríamos que entraría en ese documento. No, serían frases muy concretas. Para saber más tendríamos que comparar los versículos de cada libro para saber, porque hay algunos que se copian entre ellos, ya lo hablaremos ahora, pero luego sí que vemos que cierto número de versículos aparecen como extra, es decir, son exactamente iguales en los 3 evangelios. No aproximaciones, sino exactamente iguales. Palabra por palabra. Como si se hubiesen escrito de un documento externo. Ahora bien, como ya hemos hablado antes un poco de spoiler, hoy el programa va a ir de spoilers, vamos a hablar de cómo se dividen estos 4 libros, porque incluso dentro de ellos hay una especie de organización. ¿Por cuál quieres empezar? Pues vamos a empezar por el bloque más grande y más conocido. Tenemos el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Mateo. Estos 3 evangelios se llaman evangelios sinópticos. Sinópticos es otra palabreja griega que viene a decir con el mismo punto de vista. Es decir, los 3 siguen una misma línea. Esto es muy interesante porque luego tenemos, por otro lado, el evangelio de Juan, que es totalmente diferente a los otros 3. Luego vamos a explicar por qué. Dentro de los evangelios sinópticos, lo primordial es que cada escritor tiene una visión concreta de Jesús que quiere transmitir. Y comenzando cronológicamente tenemos el evangelio de Marcos. ¿Qué caracteriza el evangelio de Marcos? Primero, es el más corto de los 4, solamente con 16 capítulos. Y la forma en la que está escrito es como si fuese una larga introducción que apunta al momento de la pasión de Jesús. Todo lleva hasta ese punto. También tenemos que tiene un lenguaje muy enérgico, que transmite mucha velocidad, y todo está basado en cierto versículo de la Escritura, en Isaías 52, versículo 7, que hace referencia a las buenas noticias. Bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, o los que anuncian buenas nuevas. De tal manera que con ese versículo inaugura un nuevo género literario conocido como género evangelístico. ¿Y podrías decirme algo sobre el escritor? Sí, muy interesante pregunta. Primero, porque sabemos que Marcos no fue un testigo visual de Jesús, sino que fue un cristiano de segunda generación. Él era discípulo de Pedro. Entonces, ¿cómo es posible que escribiese un documental de Jesús? La respuesta es, fue Pedro, la persona que le comentó, que le explicó oralmente, mientras que Marcos escribía. O sea, Pedro redactaba, Marcos escribía. Pedro dictaba, diría yo, y Marcos redactaba. Dicho al revés. No pasa nada. El caso es que Pedro, sabemos que fue Pedro el que lo dictó, porque todas las historias que aparecen está Pedro. No relata ninguna historia en la que Pedro no está. Él siempre aparece, él siempre tiene diálogos, incluso muchas veces se lee lo que Pedro pensaba en aquel momento. Entonces, ¿por qué se le llama de Marcos? Porque fue el que lo escribió. Simplemente. El caso es que el punto del Evangelio de Marcos era
para los judíos. Marcos escribió para los creyentes judíos y él quería que viesen a Jesús como el cumplimiento de la ley. Entonces tenía una forma de escribir muy concreta. Correcto. Todo el lenguaje que está en el libro de Marcos siempre hace referencia al Antiguo Testamento. La forma en la que está escrita es una forma judía de escribir. La intención es decirle a sus hermanos judíos, el Mesías que estábamos esperando es este Jesús. Entonces, vemos que hay muchos rasgos de la cultura judía dentro de Marcos. Ahora bien, también tenemos un escritor no judío, ¿lo sabías? Sí, claro. El único escritor no judío del Nuevo Testamento. Nuestro médico favorito. Nuestro médico favorito, sí señora. El Evangelio de Lucas. Escritor Lucas, de padre griego y madre judía. Este escritor escribió 2 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. También contemporáneo de los apóstoles, pero no se le nombra como testigo visual de Jesús. Tenemos otro de los escritores que no fue testigo visual de Jesús. Se le nombra que viajaba con Pablo, incluso él mismo se relata en primera persona del plural cuando aparece en el libro de Hechos. Y hay muchas cosas interesantes. El lenguaje que utiliza es un lenguaje griego. La forma de escribir es griega, con muchos detalles. Personalmente es el que más me gusta, porque es el más fácil de entender para mí. Y tienes mucha razón en sentirlo así, porque nuestra herencia grecolatina nos permite entender muchísimo mejor el punto de vista de Lucas. Y esto es hermoso, que si entendemos que la Biblia fue escrita en su mayoría, por no decir en su totalidad, por el pueblo judío, es hermoso ver que Dios inspiró a una persona gentil de tal manera que pudiese participar en la creación del canon de la Biblia. Todos los pueblos participaron en esa creación. ¿Por qué? Porque es para todos. Esto es muy bonito. Entonces, el escritor Lucas, tenemos que este evangelio fue escrito antes que el de Mateo y muestra a un Jesús tremendamente preocupado por los pobres y los necesitados. Incluso, gracias a que Lucas era médico de profesión, los detalles que escribe en la Pasión son muy concretos. Hoy en día, creo que fue el siglo pasado, unos médicos de Estados Unidos se reunieron para revisar las pruebas de la crucifixión de Jesús y gracias al texto de Lucas pudieron verificar que efectivamente lo que él describe era lo que le pasaba a una persona que sufría la crucifixión como la sufrió Jesús. De tal manera que aún en su forma de escribir vemos pruebas de que la vida de Jesús fue real. Entonces podemos afirmar, ya que llevamos 2 de 4, que todos y cada uno de ellos son necesarios, por mucho que repitan como el mismo mensaje. Sí, incluso esto mismo es una prueba de que los evangelios fueron escritos por personas reales sobre una historia real. Mira, dentro del género de los detectives, típico Sherlock Holmes o algo así, hay una prueba que se presenta en los juicios que solamente es posible cuando hay testigos oculares de una situación. Y es que, aunque se repita una misma historia, como cada persona es diferente, se va a fijar en detalles diferentes que, cuando se ponen en conjunto, muestran una historia completa. Y aquí hay algo muy interesante. Hay un ejemplo en el que, ahora no te puedo decir exactamente en cuál de los evangelios, si queréis lo puedo buscar más adelante, cuenta el momento en que Jesús es llevado ante el sumo sacerdote y se le golpea y se le dice, adivina quién te ha golpeado. ¿Vale? Esto lo dice uno de los evangelios. Si no estoy equivocado, me parece que es el de Marcos. En otro evangelio, en el evangelio de Lucas, si no estoy equivocado, ya os digo, lo revisaré más adelante, lo diré en el siguiente programa, dice la misma historia, pero dice que le vendaron los ojos, le golpearon y le dijeron, adivina quién te ha golpeado.
Es decir, dos personas, dos testigos, que fueron los que comentaron esta historia a los escritores, dan detalles diferentes de un mismo suceso. De tal manera que cuando los pones juntos, concuerdan. Es decir, la historia que se cuenta en los evangelios es real. Tenemos pruebas de un Jesús histórico que vivió en Jerusalén en el siglo I, que fue crucificado y que murió. Pero también hay muchas otras historias que no concuerdan. Correcto. Pero esto no es para diferenciar o denigrar ninguno de los evangelios. Más bien aporta riqueza. Porque al ser escritos en tiempos diferentes y con escritores diferentes, cada uno intentó colocar una faceta de Jesús específica, como ya hemos dicho antes. Entonces, ciertas historias que uno contaba, el otro no las cuenta, pero cuenta otras. De tal manera que si juntas los 4 evangelios, verás la imagen más completa de Jesús. Con el siguiente, el de Mateo, ya tenía otros 2 evangelios escritos antes de él en sus manos, entonces seguramente se habrá basado en ellos, ¿no? Sí, tanto el evangelio de Lucas como el de Mateo tomaron el evangelio de Marcos como base para escribir, de tal manera que hay muchos versículos que son idénticos o sacados del libro de Marcos. Pero lo importante de Mateo es que es el evangelio de Jesús Maestro, de Jesús el que se sentaba a enseñar. Las grandes enseñanzas que tenemos acerca de Jesús, todo lo que dijo, los sermones del monte, todas aquellas veces que se sentó a explicar, aparecen en el libro de Mateo. Y es interesante de que este libro se escribiese después del año 70. Sabes que el año 70 fue un año muy concreto para los judíos, ya que fue el año en el que el emperador romano Tito destruyó el templo de Jerusalén. Entonces, después de esa destrucción es donde aparece el libro de Mateo, el libro de sentarse a enseñar. Curiosamente era en el templo donde se sentaban los maestros a dar su cátedra. Y es bonito porque, aunque Mateo es un judío converso, intenta mostrar a Jesús a la luz del Antiguo Testamento. Es decir, él coge toda la tradición, como Marcos intenta explicar con las enseñanzas de Jesús lo que el Antiguo Testamento decía de él. Así que estos 3 evangelios diferentes, pero imprescindibles el uno del otro, o inseparables, mejor dicho, expresan la visión sinóptica. Todos van por un mismo camino. Pero luego encontramos el evangelio de Juan, el evangelio más tardío. Este evangelio es muy maduro. Cambia totalmente la forma en la que Jesús habla. ¿Cuándo fue escrito más o menos? Se cuenta que más o menos fue escrito en el año 80-90 después. Es decir, unos 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Lo interesante de Juan es la profundidad con la que habla. Es como si esos 60 años hubieran madurado un buen vino. Y ese es el libro de Juan, un vino maduro. Es un escrito que muestra a Jesús como su faceta de Hijo de Dios. Ese es el punto al que quiero remarcar. Jesús era Hijo de Dios. Y por lo tanto, todo lo que habla, todos los discursos son muy profundos, filosóficos, van siempre al corazón de los temas. He escuchado siempre decir que es como el más espiritual. Sí, pero curiosamente no se puede entender si no has leído los otros 3. Porque tenemos que entender que al ser el último, es un evangelio trabajado sobre los otros 3 evangelios ya existentes. Entonces, para entender el por qué Jesús hablaba como hablaba en el evangelio de Juan, tienes que entender cómo actuaba en los otros 3 evangelios. Entonces, quiero hacerte una pregunta. A mí, por ejemplo, siempre que me han recomendado leer los evangelios, me han recomendado leer primero Juan, pero me estás diciendo que sin los otros 3
es complicado entender Juan. Entonces, ¿cuál recomendarías para empezar? Es una gran pregunta. Te voy a decir cómo yo lo veo, porque cada persona puede ser diferente a la hora de responder a esta pregunta. El por qué se dice que primero se estudie el libro o el Evangelio de Juan es porque es el Evangelio del amor. Es decir, en él vemos el por qué Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros. Perdón. De tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el amor es el porqué. Ahora bien, cuando tú estás empezando a saber de Jesús, yo personalmente opino que tendrías que saber quién es Jesús antes de saber por qué vino a esta tierra. Como son toda una unidad, como los 4 evangelios están mostrando una imagen, una foto de Jesús, siempre es más fácil empezar a mirar los aspectos más visibles o más simples de la foto antes de pasar a mirar los detalles, la composición, la luz, la fotografía en sí. Entonces, empezar por ahí va a ser complicado porque vas a perder muchos detalles, muchas facetas, muchas cosas hermosas. Por ejemplo, en los 3 evangelios sinópticos vemos el paso que dan los discípulos a la hora de entender cómo trabaja Jesús. Es decir, esta gente era gente normal, pescadores, que de repente se van a seguir a un rabí, a un maestro, pero este maestro es diferente a todo lo que ellos han visto. No hace las cosas como los otros rabís, no explica como los otros rabís, más aún, habla con gente que los otros rabís no hablan. Por ejemplo, cobradores de impuestos, gente pecadora, prostitutas, mujeres también, que aquello era digamos, lo más de lo más, lo más controvertido que se podía hacer. Entonces, a lo largo de los 3 evangelios sinópticos, vemos cómo ellos van entendiendo cómo Jesús empieza a hacer las cosas, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Luego llegamos a Juan y nos encontramos la conversación de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana representa todo lo que los judíos tenían por menos. Samaritano, mujer, encima no era fiel, no era una mujer fiel, pecadora, todo. Pero ¿cuál es la reacción que nos dice Juan? Que cuando vieron a Jesús hablar con esta mujer, se quedaron calladitos y los dejaron en paz. Es decir, el Evangelio de Juan muestra el desarrollo más profundo de los discípulos. Pero claro, si no has leído todo el camino que han hecho en los otros 3 evangelios, no entiendes por qué les dejaron en paz. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, desde 2000 años después, era normal. Están teniendo una conversación, pues que hablen solos. Pero en ese tiempo no. Entonces, cuando coges el Evangelio de Juan, tienes que tener un conocimiento básico de muchas cosas que nos relatan los otros 3. Situación geográfica, situación política, histórica, cultura judía, cultura griega. Todo eso nos empapa en los 3 evangelios sinópticos. Entonces, sigues sin responderme. ¿Por cuál empezarías? Lo has visto demasiado bien. Pues, sinceramente, para nosotros griegos, romanos, descendientes de gentiles, mi recomendación personal sería que empezáramos por Lucas. ¿Por qué? Lucas nos dice exactamente dónde estaba Jesús y cuándo. Podemos verlo en la historia. En el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando empieza a hablar de Augusto César, del procurador sirio, y comienza a colocarnos en el contexto de la historia, podemos nosotros, desde nuestro punto de vista actual, enfocarnos en, ¿vale? No estoy aquí, no es ahora, estoy allí, hay esta gente, en este tiempo, con esta cultura, y así podemos empezar a empaparnos con todo lo que vivieron en aquel tiempo. Así que la mejor forma de empezar es Lucas. El segundo, Marcos. Marcos es lo que hizo Jesús. Jesús vino, hizo esto, se fue, hizo aquello, habló con tal, vino cual, lo que hizo, solo lo que hizo, ¿vale? Dando mucho énfasis al punto culminante que es la pasión. Jesús vino, murió por ti y por mí.
¿vale? Después pasaríamos a Mateo. Ya que te has interesado de qué es lo que hizo Jesús y sabes dónde estuvo y qué fue lo que dijo, ahora entonces, ¿qué fue lo que enseñó? ¿En qué se basa su enseñanza? ¿Por qué es diferente a todas las demás? El Evangelio de Mateo te va a decir qué es lo que Jesús decía. Y por último, ya habiéndolo visto todo, entonces sí, métete de cabeza en Juan. Entonces, visto todo esto, bueno, ¿he respondido tu pregunta? Ahora sí. Bien, una vez visto todo esto, una vez entendemos cómo fueron escritos, ¿tenemos pruebas del Jesús histórico? ¿Cómo así? Es decir, ¿podemos estar seguros de que un tal Jesús de Nazaret existió? Bueno, por lo que he escuchado, sí, porque aparecen relatos históricos de escritores de esa época. Correcto. Uno de los más famosos es Flavio Josefo, que incluso estuvo en el asedio de Jerusalén en el año 70. Este escritor era anti-Jesús, pero aún así escribió de él, para dar constancia de que sí existió un culto a un tal Jesús de Nazaret que murió crucificado. Es el que dice la frase de como que la lluvia no fue causada normal, o sea, cuando sucede lo de la muerte, que se rompe y se parte el templo y todo esto, como que dice una frase muy concreta de no se sabe la causa de... Sí, Flavio Josefo hace algunas cuantas declaraciones acerca del momento de la crucifixión de Jesús, pero siempre para denigrarlo. Lo interesante es que al hacerlo está afirmando que existió. Y esto es algo que la gente no sabe, pero los escritores externos no eran partidarios de Jesús. Al revés, eran detractores de Jesús. Por lo tanto, no estaban escribiendo con la voluntad de dar a conocer a Jesús. Pero al escribir, justamente lo hicieron. Y esto es increíble. Otro argumento que tenemos es que los discípulos, todos ellos murieron de una forma brutal. Decapitaciones, crucifixiones, es decir, sangre y muerte. Ninguna persona en su sano juicio moriría por algo que sabe que es una mentira. Pero todos los testimonios que tenemos de la muerte de los discípulos dice que hasta el final defendieron su versión, defendieron lo que habían visto. Pero cualquier persona defendería algo en lo que cree ciegamente. Correcto, pero no hasta el extremo de morir de una forma violenta, o que tus hijos o que tus familiares mueran delante de ti de una forma violenta. Es decir, si tomamos en cuenta los testimonios de los asesinatos de cristianos del emperador Nerón, que más o menos en aquella época, vemos cómo los propios escritores romanos atestiguan que los cristianos morían cantando mientras eran devorados por leones. Morían cantando mientras eran incendiados como antorchas humanas. Normalmente, antes de que pasase esta condena, se les daba la oportunidad de renegar de Jesús y salvar su vida. Pero todas estas personas nunca negaron lo que habían aprendido. Nunca negaron a Jesús a una consecuencia de morir de esta forma. Es decir, tanto los testigos visuales como los que aprendieron de ellos tenían tan claro que estaban defendiendo la verdad que no les importó dar su vida de una forma cruel. Esto solo pasa cuando la gente está convencida 100% de que lo que sabe es verdad. En el momento de que hay una duda, nadie da su vida de esta manera. Es decir, todo nos lleva a una conclusión. Lo que está escrito fue verídico. Y si podemos verificar que Jesús históricamente fue real, podemos verificar que todo lo que dijo también fue verdad. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Pues en el siguiente episodio, la tercera parte de este segundo programa, vamos a hablar sobre las consecuencias de la vida de Jesús. ¿Podemos fiarnos de las cartas de Pablo? ¿Quién era ese tal Pablo? ¿Por qué escribía cartas? ¿A dónde? ¿Por qué era necesario que escribiese? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué consecuencias hubo después de Jesús, aparte de muerte y destrucción? Vamos a ver la historicidad de las cartas del Nuevo Testamento y así cerraremos
las pruebas que verifican que la Biblia fue escrita por personas reales para personas reales sobre una persona real que es Jesús, sobre la cual gira todo. Así que muchísimas gracias por estar en este programa Y nos vemos en el próximo episodio de Siguiendo sus pasos.